Buen día, les habla Roberto Sabán. Estamos transmitiendo para De Fogón en Fogón y tenemos hoy el gran gusto de tener a dos amigos invitados a nuestro programa, a Jorge Helft y a Sylvie Robert, porque acá lo interesante es de que tanto Sylvie como Jorge son vecinos de Montevideo, de los grandes temas que nos trae a esta convocatoria y a otro tema que gracias a Martín Gurvich, que nos hace sus recorridas por museos en el mundo, nos mandó hace unos días una muestra en la Suiza italiana y donde se encontró con el Museo Massi, que es el Museo del Arte de la Suiza italiana, con una muestra de una colección de Sylvie y de Jorge Helft de Klee. Y esto es otro de los, hoy es el tema del que nos va a ocupar esta tarde para charlar con Sylvie y Jorge. A Jorge seguramente lo vamos a tratar de convencer que siga vinculado con nosotros porque tiene una historia maravillosa para contar de sus 88 años de trabajo, no, 88 no, pero 60 de trabajo en el arte. Pero vamos a empezar con el tema de esta muestra fantástica de bocetos de Klee. ¿Quién empieza a contarme cómo empezaron con esta colección y por qué Klee? Empiezo yo, porque empecé mucho antes de conocer a Sylvie. No hay bocetos, son todas obras terminadas originales. Lo que sí, Klee, durante toda su vida, su corta vida, porque murió a los 60 años de una enfermedad incurable, experimentaba con toda clase de técnicas, de toda clase de formas de expresar sus sentimientos. Y usaba el dibujo de lápiz, el dibujo de pintura, el dibujo de tinta, el dibujo de medios varios, la acuarela, el óleo, la escultura en base a muñecos, o sea que usaba técnicas muy diferentes, pero sus obras que están consideradas dentro de las 9.000 que nos dejó y están todas documentadas y todas anotadas en sus cuadernos, lo que permite ser el único autor de obras visuales que no se puede copiar, porque si uno encuentra un Klee en cualquier lado y tiene dudas, manda una foto a la Fundación Klee y le dicen, este es falso, porque Klee desde sus 20 años anotó absolutamente todos los detalles de cualquier hoja que consideraba acabada y terminada. Esto no existe ni con Picasso ni con Velázquez, ni con lo reciente ni con lo muy antiguo. Lo que existe es en Klee. Klee en sus cuadernos está en tamaño de una estampilla postal, tiene una pequeña recordatorio del tema que acaba de aceptar, la medida, el medio, la medida de la hoja y absolutamente todos los detalles y el día en que lo terminó. Qué bárbaro. Así que uno puede, yo he pasado por suerte, por invitación, 3 días en los archivos hace ya más de 50 años y todo está anotado. No existe nada, ni lo que vos calificaste de boceto o de un dibujito sin que esté inventariado. Además lo firmaba a todos y les ponía título, ¿no? Sí, esto es un cuento aparte, pero sumamente interesante, que me lo contó el hijo único que tuvo, Félix Klee, que era hombre de teatro, que cuando salía del taller y venía a casa,
como buenos alemanes, alrededor de las 5:30 de la tarde para comer a las 6, traía consigo lo que él consideraba terminado en ese día. Y jugaban, si se puede decir, con su esposa, que era profesora de piano y gran música, al igual que él, que era un famoso violinista, jugaban a ponerle un título. Y el título tenía que ser sarcástico, si se puede, divertido, si se puede, de doble sentido, si es de tono un poco subido, mejor. Y una vez de que se ponían de acuerdo, él firmaba la hoja, le ponía un número, le ponía el año y le ponía el título que habían convenido. Y hoy en día, en el catálogo razonado de Klee, que es un poco nuestra Biblia, podemos encontrar los 9.000 títulos. Está impreso en varios idiomas. Nosotros lo tenemos desde hace muchos años y tenemos un acuerdo verbal y amistoso con la Fundación Klee, que todo Klee que adquirimos nos mandan todos los antecedentes de esa hoja. Silvi, contanos, ¿esto lo tenían colgado ustedes en casa antes de que se ponga allí en el MASI? Bueno, depende, igual a veces prestamos en otros lugares, así que... Es interesante que el paralelismo, ¿no?, que hay entre ustedes como pareja. Tú sos también dedicada a la música, Jorge al arte. Es un poco como Klee y su mamá y su esposa, ¿no?, que tenían ese vínculo por la música. ¿Cuál es el vínculo de la música en Klee, según tu impresión, Silvi? Hay que volver también a la generación anterior. La mamá de Paul Klee era cantante, después tuvo un problema de salud y entonces empezó en lugar de cantar, ella fue maestra de canto. Y el papá era maestro de música también, me parece. Ahora tengo una duda. Creo que sí, que era maestro de música. Así que era de una familia donde toda la gente tocaba música. Y a él le gustaba mucho la música de cámara. Él participaba en un cuarteto de cuerdas y cada vez que se mudaba, cuando él tuvo que ir a Dessau y otros lugares, siempre la primera cosa que hacía cuando venía en una ciudad es encontrar gente para tocar música con él. Lo que quiero aclarar para que se ajuste un poco esta conversación a nuestro pasado. Yo soy mucho mayor que Silvi. Empecé a coleccionar hace muchísimos años y tuve una pasión ya en los años de mi adolescencia, en una familia donde todo era el vínculo con los grandes artistas franceses, sobre todo Picasso, Matisse, Braque, Léger, que vendía mi tío. Yo me interesaba muchísimo por ellos, los conocí personalmente, pero yendo a museos, mirando libros, lo que más me interesaba era Klee. Y la primera vez que tuve suficiente presupuesto para comprar un cuadro no argentino, yo ya tenía algunos centenares de obras argentinas de mi generación que costaban bien poco. Fui a París y le dije a papá, quiero comprar un Klee. Y me dijo, ¿estás seguro? Porque somos tan amigos de grandes artistas de esta generación, podríamos introducirte. Y yo le dije, no, quiero comprar un Klee. Y compré un Klee que por supuesto está en Lugano. Y a continuación, durante los siguientes 20 años, fui comprando algún dibujo más, alguna cosita más.
Y bueno, después vino mi separación y cuando la conocí a Sylvie y nos casamos hace más de 20 años, ella por su cuenta absorbió esta preferencia como si fuera una esponja. Y lo que coleccionamos, que es la mayor parte, después de este cambio vivencial, lo hemos comprado pensando, discutiendo, analizando y finalmente comprando los dos. Por eso la colección es compartida. Yo habría tenido máximo 10 obras de Klee antes, de a poquito, y desde los últimos 20 años adquirimos más de 60. Qué interesante. ¿Conociste entonces a Félix? ¿Dónde lo conociste? ¿Qué contaba Félix? Cuando compré mi segundo Klee, lo compré en el remate más famoso para este tipo de obra, que se hace rigurosamente una vez por año en la ciudad de Berna, donde él murió por casualidad. Y ahí está la Fundación Klee en el museo, depende del museo de arte, y él que remata es un galerista muy conocido mundialmente, tiene 98 años creo en este momento, muy amigo nuestro, y cuando le compré un dibujo de Klee, él me invitó y organizó con la Fundación Klee, que era mucho más chica que hoy, que pase 3 días con el mandamás, visitando los archivos, mirando los originales, visitando galeristas que normalmente no dejan entrar a su casa en la zona de Berna, y pasando una tarde entera con Félix. Y Félix me llevó al taller del padre, me mostró lo que todavía tenían del padre, me contó de su vida. Estuve con él desde la 1:30 de la tarde hasta las 8 de la noche. El padre murió en el 40. Sí, Félix vive todavía. ¿Cómo fue el derrotero de él? Félix no tendría que verificar exactamente, pero tenía unos 15 años o 18 años cuando murió el padre, murió hace mucho, y uno de los hijos de Klee acaba de morir hace un año, Alexander, que también lo conocimos, pero era un contacto más social que profesional. Sylvie, ¿no nos querés contar un poquito, un poco la temática de estos trabajos? No voy a usar la palabra temática, sino voy a usar la palabra leitmotiv, un poco como en música, como los leitmotiv, que son algunos ritmos o algunos línea musical que aparecen de vez en cuando para expresar que es tal personaje o tal evento, por ejemplo en el ring de Wagner. Entonces, con Paul Klee es un poco lo mismo. Él tiene referencias como que habla del concepto del ser humano con la planta, de la planta como ser humano, de la planta como máquina para transmitir las semillas. Hay también unos elementos de referencia a la noche o el día, las estrellas, la enfermedad, un poco de numerología también, cuando hay tres animales muchas veces. Bueno, así un poco como índices. Y entonces uno pasa de un dibujo al otro y reconoce, pero esa cara de animal, pero esas ovejas, ya lo he visto, o el hecho de tener 3 casas, o 3 animales, o 3 plantas,
unas cosas así. Entonces uno salta de una cosa a otra como un juego de memoria un poco. Juego de memoria, es interesante, Jorge, el tema de la memoria acá. Y tú naciste en 1934, tenías 6 años cuando muere Klee. También tú y él tuvieron que huir de sus países de origen por el ascenso del fascismo. ¿Cuál es ese paralelo que te une a Klee en esa huida, esa inmigración y ese no poder vivir en el lugar donde naciste? Yo creo que conscientemente, por lo menos, no tuvo mucho que ver. Nosotros tuvimos que emigrar en condiciones bastante atroces, pero con nuestras vidas, y con lo cual, bueno, salió todo bien. No pensé en ese aspecto cuando me interesó Klee. Klee lo vi por primera vez en el MoMA en Nueva York, donde los domingos a la mañana nos llevaba mi hermanito y yo, mi padre, para darnos lecciones de arte. Y me interesó mucho la estampa, el dibujo, y bueno, tal es así que empecé comprando un Klee. Después, lo que quiero decir es que lo que viste o lo que vieron en Lugano se puede evaluar como una colección. Y para un coleccionista esto es una meta difícil de alcanzar, pero que es la meta suprema. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo comprado centenares de otras obras de distintos países, pero cuando vi que Sylvie se interesaba por el tema, durante varios años centralizamos nuestras compras en obras de Klee. Se dio la casualidad que por razones de presupuesto me venía bien un sentimiento que yo tuve hace muchos años, que Klee expresa su pensamiento, su interés a través de dibujos pequeños. No quiere decir que eso tiene que ver con el valor monetario, y cuando uno es coleccionista de arte, el valor monetario no tiene importancia. Tiene una sola importancia, es cuando uno no puede pagarlo. Ahí está todo dicho, no se puede pagar, no se puede comprar, no se puede... Me interesa mucho Velázquez, pero no lo puedo comprar. Bueno, en el caso de Klee fuimos comprando despacio lo que está expuesto en Lugano por primera vez conjunto, y el conjunto tiene un significado propio, es una entidad propia, tiene comienzo y fin, tiene coherencia interna. Y esto es lo que queríamos demostrar cuando decidimos hace 5 años exponerlos juntos. La exposición en Lugano tuvo una larga historia, porque se debía hacer en Lausana, también en Suiza, en un nuevo museo que se inauguraba. Y estuvimos a punto de hacerlo allí, y vino el COVID y se anuló todo. El director se jubiló y no quiso cargar a su seguidor, que no sabía quién iba a ser, con un compromiso de una exposición importante. Entonces fuimos a España, tuvimos negociaciones con otras instituciones, y finalmente, gracias a nuestra gran amistad con Carmen Jiménez, la cumbre en la historia del arte del mundo, ella, como jubilada, está de presidenta del Fondo Artístico de Lugano,
habló con su director y la exposición se hizo allí. Pero es un conjunto, es una colección, como lo dice el cartel y el catálogo, es una colección que tiene coherencia, comienzo y fin. Jorge, ¿se podrían determinar algún tipo en esa coherencia? ¿Eso es por orden cronológico, por orden temático? ¿Cómo fue ordenado? Para nada. No tiene, lo que sí, por motu propio, por gusto, que tiene el gusto en el coleccionista, tiene muchísima importancia, sobre todo si es consciente de ese gusto. No coleccionamos nada anterior a 1914, que era como otro Klee, era como un Klee que estaba buscando su vía. La obra es totalmente diferente a la que vino a partir de 1914 y termina, por supuesto, en 1940 con su muerte. Y no tiene importancia la fecha, lo único que tiene importancia es la obra. Y tal es así que coleccionamos. Esta obra, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Y porque no nos dice nada, no hay conexión, no hay comunicación. Y vos, yo siento lo mismo, no, bueno, lo dejamos. Esta si la podíamos tener, la compraríamos enseguida. Bueno, entra dentro de la elección. Es así el auténtico coleccionista de arte, y yo creo que conociendo auténticos coleccionistas de arte, como hemos tenido la suerte de conocer, y muchos, es así que ellos eligen. Eligen otra cosa que nosotros, pero lo eligen con todo el cuerpo y todo el alma. Te voy a dejar una pregunta para nuestro próximo encuentro, y es: ¿cuál es la emoción de un coleccionista para que finalmente eso lo puedan compartir otros, muchos? Esa es la pregunta que dejamos para nuestro próximo encuentro.